Buenos días, chicos. Continuamos con nuestro tema que estábamos viendo la semana pasada, las fracciones. Esta vez vamos a hablar que las fracciones tienen diferentes clasificaciones. Por eso aquí vemos diferentes fracciones. Vamos a recordar cuáles son esas clasificaciones. Las fracciones se pueden clasificar principalmente en tres: fracciones propias, fracciones iguales a la unidad. Recuerden que la unidad es 1, entonces iguales a la unidad, y fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Es decir, que de una sola unidad yo puedo tomar las partes que me indique el numerador. Entonces vamos a ver de estas fracciones cuál de ellas tiene el numerador menor que el denominador. Ah, muy bien, si dijiste que 4/9, correcto. 4/9 es una fracción propia. Su numerador es menor que el denominador. Recordemos que así se representa numéricamente. ¿Cómo sería gráficamente 4/9? Entonces, una unidad que se puede partir en 9, una unidad partida en 9 partes iguales: 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de esas 9 tomamos 4. Entonces, 4 de 9, 4/9. También recordemos que se puede representar en la recta numérica. ¿Cómo sería la recta numérica? Una unidad que va del 0 al 1, porque es una unidad. La partimos en 9 partes porque el denominador dice novenos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Recuerden que son las partecitas en que se dividen, no las rayitas. Entonces, partecitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tomamos de ella 4, como si diera 4 salticos. 1, 2, 3, 4. Es decir, que ahí tenemos 4/9. Esa es una fracción propia. Veamos otros ejemplos de fracción propia. ¿Cuál de ellas crees que es propia? Ah, si dijiste que 5/8, muy bien. 5/8 también es fracción propia. ¿Qué otra crees? Sí, 3/20. 3/20 es fracción propia. ¿Hay alguna más? Sí, 2/5. 2/5 es una fracción propia. Entonces vemos que todas estas fracciones son propias porque el numerador es menor que el denominador. Y para poderlas representar gráficamente, solo necesito una unidad, tomo las partes que me diga el numerador y me van a sobrar otras partecitas, tanto en la gráfica como en la recta numérica. Bueno, ahora la siguiente clasificación son las fracciones iguales a la unidad. Recordemos que 1 es la unidad. Cuando una fracción es igual a la unidad, miremos. Ah, muy bien. Por ejemplo, 6/6. ¿Qué quiere decir iguales a la unidad? Que el numerador es igual al denominador. Y vimos la clase pasada que si yo divido 6 dividido entre 6, eso es igual a 1. Por eso se llaman iguales a la unidad. Para representar una fracción igual a la unidad, entonces dibujo una fracción que se pueda partir en 6, digamos, esta torta, la partimos en 6 y tomamos
6. El numerador dice que tome 6. Entonces, esa es una fracción igual a la unidad. ¿Y cómo sería en la recta numérica? Una recta numérica, recordemos que por ser una unidad, es una recta numérica que va de 0 a 1. Y la partimos en lo que diga el denominador, 6. Un cajoncito, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tomamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como si estuviera dando saltos la rana. Los tomó todos, igual que en la gráfica. Esa es una fracción igual a la unidad. ¿Qué otra observan aquí que sea igual a la unidad? Ah, muy bien, 4 cuartos. Ese es otro ejemplo de fracción igual a la unidad. Y el tercer grupo dice fracciones impropias. Impropias. Son aquellas que el numerador es mayor que el denominador. Entonces, por ejemplo, 5 medios. El numerador es mayor que el denominador. Entonces, para representarla, hacemos lo que diga el denominador. El denominador dice que haga una unidad y la parta en 2. Una unidad y la parta en 2. Y tome 5. ¿Me alcanza? No, ¿verdad? Entonces hago otra, igualita. Y la parto en 2. 1, 2, 3, 4. ¿Me alcanza? No, ¿verdad? Entonces hago otra igualita. Yo creo que ahora sí me alcanza. Veamos. Tomamos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 medios. ¿Cómo sería en la recta numérica esta fracción impropia? Una unidad del 0 al 1 partida en 2. 1, 2. ¿Puedo tomar 5? No, ¿verdad? Entonces continúo como si fuera una regla. La regla va de 0 hasta 30, 15, depende del tamaño de la regla, ¿cierto? Entonces, y también la parto en 2, pero todavía no me alcanza. Entonces, otro pedacito, es decir, otra unidad, y también la parto en 2, y va del 2 al 3. Entonces, ya puedo decir 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo 5 medios. ¿Qué quiere decir? Que no me alcanzó una sola unidad, ¿cierto? Y necesitamos 3 unidades para poder tomar las 5 partes. Aquí hay más fracciones impropias, ¿sí? Ah, yo también ya la vi. 7 tercios. El numerador es menor que el denominador. Es decir, que debo hacer una unidad, partirla en 3 y tomar 7. ¿Me alcanza? No, debo hacer otra unidad también partida en 3 y otra unidad partida en 3 y ahí sí puedo tomar 7. En todos estos ejemplos, ¿hay otra fracción impropia? Sí, 12 décimos. ¿Por qué? ¿Por qué es impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador. Me piden que dibuje una unidad, la parta en 10 y tome 12. No es posible con una sola, ¿cierto? Entonces debo hacer otra unidad y partirla también en 10 hasta poder tomar 12. Y también tenemos 10 séptimos. 10 séptimos, entonces también es una fracción impropia. Me piden que parta la unidad en 7. Una unidad partida en 7 y tome 10, pero eso no es posible. Entonces debo hacer otra unidad, partirla en 7 y ahí sí puedo, ahí sí me alcanza para poder tomar los 10 que me diga el numerador. Bueno, y estas otras que nos quedaron aquí, ¿qué clases de fracciones son?
Ellos son números mixtos. Un número mixto es aquel que está formado por un número natural y una fracción. Un número natural y una fracción. Pero ¿de dónde salen los números mixtos? Los números mixtos se forman de una fracción impropia. ¿Cómo? Vamos a ver. Si yo tomo el numerador de esta fracción, por ejemplo, 12 dividido entre 10, divido el numerador entre el denominador, digo, como hay dos cifras en el divisor, separo 2 en el dividendo. 10 en 12 una vez. 1 por 0, 0. A 2, 2. 1 por 1, 1. A 1, 0. Entonces, el cociente de la división es el número entero. Entonces se dice 1 entero. El residuo de la división 0,2, pero 0 a la izquierda no tiene valor, es decir, 0,2 es lo mismo que 2. Y el divisor de la división es el denominador. Entonces yo puedo decir que 12 décimos es lo mismo que 1 entero y 2 décimos. Probémoslo. 1 por 10, 10 más 2, 12. Y el mismo denominador, 12 décimos. Bueno, ¿cómo sería en la recta numérica? ¿Cómo represento 1 entero y 2 décimos en la recta numérica? Entonces lo mismo que una fracción impropia, porque los números mixtos surgen de las fracciones impropias. Entonces, una unidad del 0 al 1 y ya tengo una unidad. Ahora la otra parte, la parte de la fracción. Del 1 al 2 y la parto en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. 10 partecitas. Y de ella tomo 2. Entonces dice 1 entero y 2 décimos. Tomo completo la unidad y 1 y 2 de la parte de la fracción. Así se representa un número mixto. Y si lo representáramos como fracción impropia, lo mismo. Una unidad partida en 10. No me alcanza. Otra unidad partida en 10 y tomo 2. 2. Bueno, vamos a convertir 7 tercios a número mixto. Recuerden cómo es. Divido al numerador entre el denominador. Bueno, entonces, 7 dividido entre 3. Un número en la tabla del 3 que se acerque a 7, 2. 2 por 3, 6. A 7, 1. Recordemos, el cociente de la división es el entero. Entonces se lee 2 enteros. El residuo de la división es el numerador. Y el divisor es el denominador. 2 enteros y 1 tercio. Probemos. Bueno, recordemos, multiplico y sumo. Multiplico y sumo. Entonces aquí les voy a colocar por para que recuerden que aquí multiplico. Y aquí sumo el numerador. Multiplico y sumo. Multipliquemos. 2 por 3, 6, más 1, 7. Y el denominador se deja el mismo, tercios. 7 tercios, 7 tercios. Bueno, ¿cómo quedaría en la recta numérica? Bueno, entonces, una dice 2 enteros. Entonces, una unidad completa, porque por eso dice enteros.
del 0 al 1. Otra unidad completa, porque dice 2 enteros. Ya tenemos los 2 enteros. Ahora vamos a representar la fracción. Otra unidad completa hasta 3. Ya tenemos 3 partecitas. Y la debemos partir en 3 porque el denominador dice 3. 3 cajoncitos. Y tomamos 1. Tomamos 2 enteros y un tercio. Entonces, 1 entero, 2 enteros. Y de la parte fraccionada tomo 1. Ahí es 2 enteros y un tercio. Bueno, ahora veamos nuestro último ejemplo, cómo quedaría. 10 séptimos. Vamos a convertirlo a número mixto. Recordemos, 10 dividido en 7. Un número en la tabla del 7 que se acerque a 10, el 1. 1 por 7, 7. A 10, 3. Bueno, esto siempre las fracciones impropias va a dar una división inexacta. Si es una división exacta, no podemos tener un número mixto, solo si es inexacta. Veamos en todos los casos que es inexacta. Entonces, ¿quién forma el entero? El cociente, un entero. ¿Quién forma el numerador? El residuo, 3. ¿Quién forma el denominador? El divisor, 3 enteros, un séptimo. Probemos si nos quedó bien. Entonces recuerden, acá multiplicamos y sumamos el numerador. Entonces, multiplico el entero por el denominador y le sumo el numerador. 1 por 7, 7. Perdón, me faltó sumar. 1 por 7, 7 más 3, 10. 10 el numerador. Y el denominador el mismo, séptimos. 10 séptimos, 10 séptimos. ¿Cómo quedaría en la recta numérica? Entonces, una unidad, porque dice un entero. Una unidad sin partirla, del 0 al 1. Ahora, otra unidad del 1 al 2, igualita, del mismo tamaño, pero partida en 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 2, 7. Y tomo 3 porque el numerador dice 3, entonces digo una unidad completa y de la siguiente 1, 2, 3 partecitas. Ahí tengo representado un entero y 3 séptimos. Bueno chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro el tema y nos vemos en la plataforma BPS para que puedas realizar las actividades.